Mentiras verdaderas, el primer prime de la red. La fiebre tifoidea, confundida comúnmente con el tifus, quizás le suene como una enfermedad lejana y poco común, pero le contamos que aún más inusual es la aparición del brote en esta época del año, el que ha puesto en alerta a las autoridades de salud. La región metropolitana esta vez es el foco de la enfermedad y ya se registran 19 contagiados, por lo que las medidas sanitarias para controlar su origen han aumentado y se mantendrán hasta noviembre próximo. Pero dejemos que un especialista nos cuente en qué consiste esta enfermedad. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama Salmonella typhi y en algunos casos también una bacteria que se llama Salmonella paratyphi. Esta fiebre tifoidea se produce básicamente porque ingresa esta bacteria hacia el tracto digestivo. Del tracto digestivo llega a la sangre, de la sangre a la vesícula biliar y nuevamente alcanza el tracto digestivo. Ingieres alimentos o aguas contaminadas con la bacteria y esta bacteria solo la porta el ser humano. Existe un porcentaje de pacientes que después de padecer la enfermedad quedan como portadores crónicos y estos portadores crónicos eliminan las bacterias por las deposiciones hacia el agua. Por lo tanto, tú te infectas con el consumo de esta bacteria al contaminar agua y alimentos. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa aguda provocada por una bacteria del género Salmonella. En la mayoría de los casos, la infección se produce por consumir bebidas y alimentos contaminados. Entre ellos destacan la leche, el queso, los helados y otros derivados lácteos. Los mariscos que crecen en lugares cercanos a puntos de eliminación de las aguas residuales, las verduras regadas con aguas hervidas, los huevos, algunas carnes y el agua. Esta patología posee distintos síntomas que se pueden diferenciar de una simple enfermedad estomacal. Por una parte, la persona puede tener dolor de cabeza, compromiso del estado general, fiebre, puede tener manchas en la piel que se llaman rociolas tíficas, puede tener constipación o diarrea. La enfermedad se encontraba en retirada desde los años 90, cuando se detectaban 170 casos anualmente. En lo que va de este 2011 se han detectado un total de 64 casos en el país, cifra que supera el total nacional del año pasado, que llegó a 60 contagios notificados. La verdad es que del año 87 a la fecha, la Salmonella typhi ha ido disminuyendo progresivamente gracias al saneamiento ambiental que hay en este país, al mejoramiento, a la disminución de la pobreza en el país. Pero en las últimas 3 semanas epidemiológicas, o sea, entre la semana 35 y la semana 38, que viene siendo la semana recién anterior, se ha visto un aumento de casos por sobre lo esperado. Estos, además, se han centrado en el sector occidente de Santiago, principalmente en las comunas de Renca, Pudahuel y Quinta Normal, por lo que se están tomando muestras en los canales cercanos a esos lugares y controlando los puntos donde se manipulan alimentos. Aunque la fiebre tifoidea es una enfermedad compleja, tiene un buen pronóstico si es que se diagnostica de forma rápida y oportuna. Por eso, lo importante es saber prevenir y tomar las medidas necesarias para cuidarnos de ella. De lunes a viernes a las 22:20 horas. Mentiras verdaderas. Aquí estamos de vuelta y bueno, esto es un tema que preocupa especialmente a las amas de casa porque son las que se encargan de la manipulación de los alimentos y como veíamos en las notas, puede usted ser, no sé si la responsable, pero un poco también tiene que tener un poco de cuidado en la manipulación de los alimentos a la hora de servir la comida, etcétera, porque ahí puede venir colada la famosa salmonela. Y de esto queremos hablar con nuestra infectóloga invitada, la doctora Patricia Vázquez. Bienvenida, Patricia, te recibimos con un aplauso. Un aplauso. Para comenzar, aclarando un poco la salmonela. Varias clases de salmonelas, todas se transmiten a través de la misma vía de contagio, todas producen más o menos las mismas enfermedades. ¿Qué es el tifus? ¿Qué es la fiebre tifoidea? ¿Qué es la salmonelosis? Esa es toda la pregunta. Como 20 preguntas al mismo tiempo. No, pero para redondear. Fluye nomás. A ver, la salmonela es, hay varios tipos, hay más de 200 tipos de salmonela, ¿ya? La que es prevalente estos últimos años,
diríamos hace como 4 o 5 años, la mayor cantidad de casos que se ha visto en nuestro país es por Salmonella enteritidis, que tiene que ver con la aportación de aves, por ejemplo. Ya que se ve en pollo, se puede ver, por lo tanto, en huevo, en mayonesa. Esa produce salmonelosis. A eso se le llama salmonelosis y eso produce un cuadro de diarrea que dura un par de días, también puede ser con fiebre, etcétera. Y el periodo de incubación es corto, o sea, uno puede asociar súper claramente dónde contrajo eso. ¿Ya? O sea, dura, por ejemplo, 3-4 días y después parte con los síntomas. Y al tiro fiebre alta, inmediatamente. Diarrea, fiebre y diarrea y vómito. Ahora, ¿qué pasa con la fiebre tifoidea? La fiebre tifoidea es una enfermedad que habíamos, todos los años hay, pero la habíamos dejado de ver así en forma importante. Por lo menos yo no veía hace unos 8 o 10 años que no veía. Es verdad. Y de repente aparece un brote. Ahora hay un brote. La fiebre tifoidea se contagia, es de portación humana. ¿Ya? O sea, eso se contagia por transmisión fecal-oral. El portador es el ser humano. O sea, entonces tiene que haber algo contaminado con deposiciones en el fondo para que eso se pueda contagiar. O sea, las fecas que van a las aguas servidas, estas aguas servidas llegan a los alimentos o llegan a la otra persona vía agua. O a través de un portador que manipule los alimentos. Porque hay gente que puede quedar como portadora, sobre todo en la vesícula biliar, ahí en un reservorio para la salmonella tifi, y ahí quedan como portadores y pueden seguir excretando la salmonella por mucho tiempo. Yo tenía entendido que el agua servida en algún momento fue prohibida, digamos. Absolutamente. Se dijo que ya no se podía utilizar. Eso es absolutamente cierto y eso se controla y las Ceremis controlan también que eso sea efectivo. Pero justamente nos llamó la atención en el área occidente de Santiago, que hubo una concentración de casos. Claro. No quiero que se confundan, o sea, todos los años tenemos algunos casos de fiebre tifoidea. Pero no un brote. Pero este año, como decía en la nota la doctora Gambra, entre la semana 35 y la semana 40, que son las semanas epidemiológicas, digamos, ha habido una concentración de casos y sobre todo en la región metropolitana y dentro de la región metropolitana, sobre todo en la zona occidente. Y según su experiencia, ¿esto podría deberse a qué? O sea, este brote repentino. Bueno, se hizo, la autoridad sanitaria se preocuparon de este tema. Empezaron a hacer estudios de aguas, porque hicieron el estudio que ahora se puede hacer, que es muy, muy bonito desde el punto de vista molecular. Se estudiaron todas estas salmonelas y cerca de, no sé si son 15 o 19 de estas cepas que se mandan al Instituto de Salud Pública eran clonales, vale decir, eran iguales. Por lo tanto, estamos pensando que es una fuente única. Por lo tanto... O sea, que se combate, se termina y chao. No, hay que ir a buscar de dónde está produciéndose esta fuente. Y por eso ahora se empezó a hacer, desde el Instituto de Salud Pública y la Ceremi Metropolitana, un estudio de aguas, para ver si hay alguna zona que esté usando aguas de regadío contaminadas. Yo quiero preguntar, uno que es madre tiene que estar preocupada constantemente de la salud de nuestros hijos. ¿De qué manera uno puede prevenir? Por ejemplo, teniendo una buena higiene en la cocina, en las manos, en los alimentos. Por ejemplo, en una época se limpiaba la lechuga con mucho desinfectante, mucho cloro, que cuando uno no la enjuagaba bien terminaba siendo un poco tóxica la ingesta. ¿De qué manera uno puede cuidar a la familia y sobre todo a los niños más chicos? Esas son las recomendaciones más importantes, que es justamente lo que tú estás preguntando. Lo fundamental acá es el buen lavado de manos al manipular alimentos, ¿ya? El buen lavado de las frutas y verduras, sobre todo de las que crecen a ras de suelo, frutillas, lechugas, etcétera. ¿Se recomienda lavarlos también con el mismo detergente? De repente una manzana y pasarle la esponja con el detergente. No, eso se les echaba cloro, se les echaba... A ver, hay un buen lavado con agua potable, pero se pueden usar estos desinfectantes especiales que hay para verduras. Y si uno no tiene, en 1 litro de agua, echar una cucharadita de cloro. ¿Una cucharadita? Sí, una cucharadita de cloro. Y ahí lavar. Eso se puede dejar un par de minutos, unos 2 o 3 minutos. Pero es importante el lavado inicial, o sea,
No es llegar, por echarle esos desinfectantes no va a pasar nada si tú no lo has lavado primero. Lavar es como lavar. Lavar la lechuga, lavar hojita por hojita, digamos. Ya. Y después se puede sumergir en este líquido, buen lavado de manos de la gente que está manipulando. Y también no comer mariscos crudos. Ya. También es una fuente, una vía de contagio de la salmonela. Sí, eso lo sabemos. Mariscos crudos. A mí me da una pena negra, pero... Las ostras. Sí, ¿qué le vamos a hacer? El erizo. Estos días nos mandamos un cucharazo de erizo de este tamaño. El erizazo. Bien crudo. Oye, pero Él no ha tenido fiebre No ha todavía. tenido fiebre no, todavía. esto ya fue. Oye, el lavado de manos correcto es lavado por todos lados y cepillado de uñas, digamos. Porque en general la gente está A ver, apurada, si, se lava las si manos. la gente mantiene las uñas cortas y todo, basta un buen lavado de manos, básicamente con arrastre y con un jabón común y corriente. No necesitan echarse esos jabones con antibacterianos ni nada. Ah, no es tanto. No, no Igual. es para tanto. Es no. que claro, ahora hay como esa fiebre de gel antibacterial cada 3 horas. Eso El te iba a gel es preguntar. bueno, sí, también es bueno el sí, gel, claro, el gel sí. en seco, sin agua, digamos, porque uno de repente está en un lugar sin agua sí. y, por ejemplo, dentro de un medio de transporte y uno le echa al hijo y con eso uno podría después alimentarse. Sí, con la la mano. verdad que esos son bastante buenos. Ahora, lo bueno que tienen también es que después de echarte 2 o 3 veces seguidas, te queda medio pegoteado y estás obligado de alguna manera buscar agua. a lavarte las manos, a lavarte bien las Oye, manos. regresando al fiebre, tifoidea, tifus, básicamente hay que estar pendiente de qué síntomas para ir directo a emergencia, a urgencia, a tratar esta enfermedad. Esto, Síntomas generales. como lo dice el nombre, tiene que tener fiebre. Es el síntoma es Fiebre alta y fiebre durante en muchos días. general, fiebre alta, que, a ver, el curso natural de la enfermedad puede durar 3 a 4 semanas si uno no lo tratara, ¿ya? Entonces fiebre alta persistente, mucho dolor de cabeza, puede haber dolor abdominal Y eventualmente puede la haber diarrea un poco también. de diarrea o estitiquez, puede dar las dos cosas. Sí, Ah, ya, perfecto. Y Entonces constipación también. hay que estar exactamente. súper atento a estos síntomas porque de repente si a esta fiebre se le suma una tosecita, usted podría creer que es una gripe y resulta que tiene tremenda fiebre tifoidea y claramente Sí. no lo sabemos diagnosticar, tiene que acercarse a urgencia. Le queremos agradecer a nuestra doctora invitada infectóloga Patricia Vázquez. Patricia, un aplauso para ti. Muchas gracias.